Hace aproximadamente 13.8 millones de años, ocurrió algo que cambió para siempre la historia del cosmos, el Big Bang. No fue una explosión convencional en un lugar determinado, sino el inicio mismo del espacio y del tiempo. Todo lo que existe, desde los átomos de tu cuerpo hasta las galaxias más lejanas, surgió de ese momento inicial en el que la materia y la energía estaban concentradas en un estado de densidad infinita. En los primeros instantes, el universo era una sopa caliente y densa de partículas elementales. Protones, neutrones, electrones y fotones se movían frenéticamente, sin posibilidad de formar estructuras estables. El calor era tan intenso que cualquier intento de unión se deshacía de inmediato. Sin embargo, al cabo de unos minutos, la expansión permitió que la temperatura descendiera y entonces ocurrió un paso decisivo, la nucleosíntesis primordial. En ese breve intervalo, se formaron los primeros núcleos atómicos. El hidrógeno dominaba el panorama, seguido de helio y pequeñas trazas de litio. Nada más, no había oxígeno, carbono ni hierro. Esos elementos complejos, esenciales para la vida y para los planetas, tendrían que esperar miles de millones de años a que las primeras estrellas hicieran su trabajo. El universo, en sus primeros cientos de millones de años, era oscuro y aparentemente vacío. No existían todavía estrellas que iluminaran el cielo. Sin embargo, la gravedad empezó a hacer su magia. Allí donde había ligeras concentraciones de materia, las regiones se fueron colapsando, formando las primeras estrellas. Estas estrellas, enormes y masivas, vivieron rápido y murieron jóvenes. En su interior se produjeron reacciones nucleares que fabricaron los elementos pesados, el carbono que compone tus células, el oxígeno que respiras, el hierro de tu sangre. Todo eso fue creado en el corazón ardiente de esas primeras estrellas, y cuando murieron, lo hicieron de forma espectacular, explotando como supernovas y lanzando al espacio los nuevos elementos que habían fabricado. Cada supernova era un cataclismo, pero también una oportunidad. El universo se iba enriqueciendo químicamente, y poco a poco se sembraban los ingredientes necesarios para que algún día existieran planetas, océanos y vida. Esa es una de las primeras grandes lecciones de la historia cósmica. De la destrucción surge la creación. Si esto te resulta fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte. Apenas hemos empezado a recorrer un viaje que no solo explica de dónde viene la Tierra, sino también quién eres tú en este vasto universo. Hace unos 10.0 millones de años, una de las grandes nubes de gas y estrellas se organizó en una espiral gigantesca. Así nació la Vía Láctea, nuestra galaxia, un disco majestuoso con cientos de miles de millones de soles girando alrededor de un agujero negro supermasivo en el centro. La Vía Láctea es como una ciudad cósmica con barrios más tranquilos y otros más peligrosos. Nuestro sistema solar se encuentra en un brazo espiral relativamente apacible, ni demasiado cerca del centro violento ni demasiado lejos en los bordes vacíos. Esa ubicación intermedia es lo que los científicos llaman la zona galáctica habitable, y fue en ese lugar privilegiado donde, hace 4.6 millones de años, comenzó la historia de nuestro sistema solar. Una nube gigantesca de gas y polvo interestelar empezó a colapsar por efecto de la gravedad. Esa nube, llamada nebulosa solar, no era homogénea, contenía hidrógeno y helio primordiales, pero también carbono, oxígeno, silicio y hierro, los restos de generaciones anteriores de estrellas muertas. Podemos decir, sin exagerar, que nuestro sistema solar es hijo de muchas muertes estelares. Somos polvo de estrellas reciclado, materia antigua que renació en una nueva forma. ¿Qué provocó el colapso de la nebulosa? La hipótesis más aceptada es que una supernova cercana agitó la nube, comprimiéndola y desencadenando su derrumbe. La nube comenzó a girar más rápido, y por conservación del momento angular, se aplanó en forma de disco. La mayor parte de la masa se concentró en el centro, donde la presión y la temperatura aumentaron hasta que, finalmente, se encendió la fusión nuclear. Había nacido el Sol, pero no era el Sol estable y apacible que vemos hoy. Era una estrella joven, furiosa, que lanzaba poderosos vientos de partículas.
Ese viento estelar barrió gran parte del gas restante, dejando un disco de polvo y fragmentos. Ese disco fue el escenario de una danza violenta que daría lugar a los planetas. Imagina millones de granos de polvo chocando unos con otros. Al principio se unían gracias a fuerzas electrostáticas, como motas que se pegan en una prenda cargada de electricidad. Poco a poco, esos granos formaron cuerpos más grandes, llamados planetesimales, de kilómetros de diámetro. Los planetesimales chocaban entre sí en una guerra interminable. Algunos se destruían, otros se fusionaban, creciendo en tamaño. Durante millones de años, surgieron embriones planetarios que competían por el material disponible. El sistema solar era un campo de batalla de colisiones, choques y fusiones. Los primeros en consolidarse fueron los gigantes gaseosos. Júpiter creció rápidamente, formando un núcleo rocoso que atrajo enormes cantidades de gas antes de que el viento solar dispersara el disco. Esa rapidez fue crucial. Si Júpiter hubiera tardado un poco más, hoy sería muy diferente. Saturno siguió un camino parecido, y más lejos, Urano y Neptuno se convirtieron en gigantes helados al no poder atrapar tanto gas. Mientras tanto, en las regiones interiores, la historia fue mucho más caótica. Los embriones rocosos chocaban sin descanso. La Tierra, Venus, Marte y Mercurio fueron el resultado de ese proceso. La Tierra en particular vivió un episodio decisivo, un choque con un protoplaneta del tamaño de Marte, al que llamamos Theia. El impacto fue tan brutal que gran parte del manto terrestre salió despedido al espacio. Los fragmentos se agruparon con el tiempo, formando la Luna. Este satélite estabilizó la inclinación de la Tierra, influyó en las mareas y fue crucial para la evolución de la vida. Sin esa colisión, nuestro planeta no sería lo que es hoy. La Luna es, en cierto sentido, una hija del caos. El joven sistema solar estaba lleno de restos. El cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, conserva fragmentos que nunca lograron formar un planeta por culpa de la poderosa gravedad de Júpiter. Más allá, el cinturón de Kuiper guarda mundos helados como Plutón, y en la lejanísima nube de Oort se esconden millones de cometas que de vez en cuando regresan para recordarnos de dónde venimos. Durante los primeros cientos de millones de años, los planetas sufrieron el llamado bombardeo intenso tardío. Asteroides y cometas golpeaban sin descanso las superficies jóvenes. La Luna y Mercurio todavía conservan esas cicatrices, mientras que la Tierra ha borrado gran parte de ellas gracias a la tectónica y la erosión. Muchos científicos creen que parte del agua de la Tierra llegó en esa época, transportada por cometas y asteroides ricos en hielo. Sin ese aporte, los océanos quizá nunca se habrían formado, y la vida habría sido imposible. Es fascinante pensar que cada cataclismo jugó un papel en nuestra existencia. El caos no era un error, era la condición necesaria para que surgiera el orden. El Sol, tras su fase inicial como estrella Tauri, se estabilizó en la secuencia principal. Desde entonces lleva más de 4.5 millones de años fusionando hidrógeno en helio, proporcionando la energía estable que ha hecho posible que la vida florezca en la Tierra. No obstante, sigue siendo una estrella activa, con ciclos de manchas y erupciones que de vez en cuando afectan a todo el sistema, pero su serenidad relativa ha sido un regalo. Un sol más inestable habría convertido a nuestro planeta en un lugar inhabitable. Cuando miramos el cielo, no vemos solo puntos brillantes. Vemos el resultado de un viaje cósmico de miles de millones de años. Cada estrella es testigo de que, en el universo, del caos surge la creación, y cada átomo de tu cuerpo es prueba viviente de esa historia. El hierro de tu sangre se forjó en una supernova. El oxígeno que respiras nació en una estrella que murió hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas que piensa y se pregunta por su origen. Si esta reflexión te emociona, no olvides apoyar este contenido con un like y suscribirte. En la próxima parte veremos cómo ese disco caótico dio lugar a mundos tan distintos como Júpiter, Venus o la propia Tierra, y cómo las colisiones, las migraciones y las fuerzas cósmicas moldearon el hogar en el que vivimos hoy. Hace unos 4.6 millones de años, en un rincón de la Vía Láctea, nuestro sistema solar era todavía un caos de gas,
polvo y rocas flotando alrededor de una estrella recién nacida. Esa estrella era el Sol joven, una esfera ardiente que brillaba con una energía descomunal, y a su alrededor giraba un disco inmenso de restos cósmicos, el llamado disco protoplanetario. Allí, entre colisiones, choques violentos y acumulación de materia, empezó la historia de los planetas. El disco protoplanetario era como un gigantesco torbellino de polvo cósmico. La mayor parte de la materia estaba compuesta por hidrógeno y helio, pero también abundaban elementos más pesados, hierro, silicio, carbono, oxígeno. Estos materiales se distribuían de manera desigual. Cerca del Sol, donde las temperaturas eran abrasadoras, solo podían sobrevivir los compuestos más resistentes, como metales y silicatos. Más lejos, en las regiones frías, podían formarse hielos de agua, metano y amoníaco. Esa diferencia de condiciones fue la que marcó, desde el principio, el destino de los mundos del sistema solar. En las zonas cercanas al Sol, los fragmentos que sobrevivían a las altas temperaturas empezaron a chocar y a unirse, dando lugar a pequeños cuerpos rocosos. En las regiones exteriores, los hielos permitieron que los embriones planetarios crecieran más rápido, acumulando enormes cantidades de gas y transformándose en gigantes. La danza del disco protoplanetario era una combinación de azar y leyes físicas, un ballet cósmico donde cada partícula tenía un papel que desempeñar. Imagina millones de pequeñas rocas girando en órbitas inestables, chocando una y otra vez. Algunos choques eran tan violentos que los cuerpos se desintegraban en polvo, otros eran más suaves y permitían que los fragmentos se unieran en estructuras mayores. Este proceso, conocido como acreción, fue la clave para la formación de planetesimales, bloques de entre unos pocos kilómetros y cientos de kilómetros de diámetro que se convirtieron en los cimientos de los planetas. El proceso no era lineal ni ordenado. Cada victoria de un cuerpo significaba la destrucción de otro. Los embriones planetarios competían ferozmente por la materia disponible, en una lucha silenciosa que duró millones de años. Algunos se convirtieron en mundos estables, otros fueron expulsados a las regiones externas o destruidos en colisiones. El Sol joven, mientras tanto, ejercía su influencia. Su radiación y su viento estelar barrían el disco, expulsando gran parte del gas ligero hacia el espacio. Esa limpieza marcó el límite de lo que podía sobrevivir en el interior y dejó un entorno favorable para la formación de planetas rocosos. Sin embargo, en las regiones exteriores, donde la radiación era menos intensa, los embriones planetarios crecieron con rapidez. El primero en triunfar fue Júpiter. Su núcleo rocoso alcanzó un tamaño crítico en muy poco tiempo, lo que le permitió atraer enormes cantidades de hidrógeno y helio antes de que el disco se disipara. En apenas unos millones de años, Júpiter se convirtió en el gigante del sistema solar, con una masa suficiente para dominar la dinámica de todo lo que le rodeaba. Saturno siguió un proceso parecido, aunque su crecimiento fue algo más lento. Su núcleo atrapó gran cantidad de gas, pero nunca alcanzó la magnitud de Júpiter. Más lejos, Urano y Neptuno crecieron con menos eficiencia. Al estar en regiones más frías y con menos material disponible, acumularon sobre todo hielos, quedando como gigantes helados con atmósferas ligeras. Mientras tanto, en la región interior, la danza fue más caótica. Los embriones rocosos chocaban con frecuencia, creando un entorno de violencia constante. La Tierra, Venus, Marte y Mercurio se formaron en ese campo de batalla, donde el azar y la física decidieron cuáles mundos sobrevivirían y cuáles serían destruidos. Mercurio terminó como un pequeño planeta con un enorme núcleo metálico, probablemente resultado de colisiones que le arrancaron gran parte de su manto. Venus creció hasta convertirse en un gemelo de la Tierra en tamaño, aunque con un destino radicalmente distinto. Marte, más alejado y con menos material disponible, quedó como un planeta pequeño, un testigo de lo que pudo ser y nunca fue. La Tierra, en cambio, fue una de las grandes vencedoras. Su posición le permitió acumular material de manera constante, y su tamaño final fue el resultado de incontables colisiones. Pero su destino aún no estaba sellado,
porque sufrió uno de los impactos más trascendentales de la historia del sistema solar, la colisión con Theia. Theia era un protoplaneta del tamaño de Marte que orbitaba cerca de la Tierra en formación. En un momento determinado, sus trayectorias se cruzaron, y el choque fue inevitable. La colisión fue tan brutal que parte del manto terrestre salió despedido al espacio, formando un anillo de escombros que poco después se unió para dar origen a la Luna. La Luna no es solo un satélite, es la guardiana de la Tierra. Su presencia estabiliza el eje de rotación del planeta, evitando cambios drásticos que habrían dificultado el desarrollo de la vida. También controla las mareas, influyendo en los ciclos biológicos de los océanos. Sin ese impacto y sin la formación de la Luna, nuestro mundo sería muy diferente. El joven sistema solar seguía siendo un lugar violento. Durante cientos de millones de años, los restos del disco bombardearon a los planetas interiores. Asteroides y cometas caían constantemente sobre sus superficies, dejando cicatrices que aún hoy podemos ver en la Luna y en Mercurio. Ese periodo, conocido como bombardeo intenso tardío, fue también una bendición. Muchos científicos creen que parte del agua de la Tierra llegó en esa época, transportada por cometas helados y asteroides ricos en agua. De no ser por esos impactos, nuestro planeta podría haber sido árido e inhóspito. El caos del disco protoplanetario también creó regiones de restos que nunca llegaron a formar planetas. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es un ejemplo. Allí, la influencia gravitatoria de Júpiter impidió que la materia se uniera en un planeta. En lugar de eso, quedó una colección de fragmentos que orbitan como un museo de la infancia del sistema solar. Más allá de Neptuno, se encuentra el cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos helados entre los que se encuentra Plutón. Y todavía más lejos, en la nube de Oort, se esconden millones de cometas que ocasionalmente se aventuran hacia el interior. Todos estos restos son como cápsulas del tiempo que nos permiten reconstruir la historia de cómo surgió nuestro hogar. Lo interesante de la danza del disco protoplanetario es que no fue un proceso ordenado, sino una sucesión de caos y azar que, sin embargo, obedecía leyes físicas universales. Cada choque, cada migración, cada expulsión de un cuerpo era el resultado de la gravedad, la inercia y la energía. Del desorden emergió una estructura sorprendentemente armónica, un sistema planetario estable. El Sol, en su juventud, fue una estrella extremadamente activa. Su viento estelar y su radiación no solo moldearon el disco, sino que también influyeron en la atmósfera primitiva de los planetas. La Tierra, Marte y Venus recibieron impactos de esa energía, que contribuyeron a determinar el destino de sus climas y atmósferas. Lo que hoy vemos como planetas bien definidos, fue, durante millones de años, un caos de fragmentos y colisiones. Esa visión cambia nuestra perspectiva. El sistema solar no nació terminado, sino que fue el resultado de una larga y violenta evolución. Cuando miramos al cielo y vemos a Júpiter con sus lunas, a Saturno con sus anillos o a la Luna iluminando nuestras noches, debemos recordar que todo eso es fruto de un proceso de destrucción y creación que duró cientos de millones de años. Si esta idea te sorprende, apóyala con un like y suscríbete, porque en la siguiente parte descubrirás cómo esos planetas que se formaron en el caos comenzaron a vivir cataclismos que definieron su carácter, y cómo la Tierra en particular se convirtió en un lugar capaz de albergar la vida. La danza del disco protoplanetario nos enseña que la belleza surge del desorden. El sistema solar, con toda su armonía actual, es el resultado de una lucha violenta en la que solo unos pocos sobrevivieron, y entre esos sobrevivientes está nuestro hogar, la Tierra, un planeta que no solo nació del caos, sino que logró transformarlo en un entorno estable y fértil. La historia continúa, porque los cataclismos no terminaron con la formación del Sol y los planetas. Lo que vino después fue igual de fascinante, una serie de impactos, migraciones y transformaciones que terminaron de esculpir el sistema solar. Pero esa parte de la historia merece ser contada con detalle, y lo haremos en la próxima sección de este viaje. Después de que el disco protoplanetario se disipara y los planetas interiores eclosionaran del caos de colisiones,
el sistema solar todavía estaba lejos de ser lo que conocemos hoy. La historia de los planetas no terminó con su formación. De hecho, estaba comenzando otra fase igual de dramática y decisiva, la migración de los gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no permanecieron fijos en los lugares donde nacieron. Su enorme masa les permitió interactuar con los restos de gas, con planetesimales y con otros cuerpos masivos, provocando que sus órbitas cambiaran de manera significativa. Esta migración fue fundamental para dar forma al sistema solar tal como lo vemos ahora, y también influyó directamente en la historia de la Tierra y sus vecinos. Júpiter, el rey del sistema solar, comenzó a moverse lentamente hacia el interior. Este movimiento no fue arbitrario. La gravedad de los miles de pequeños cuerpos a su alrededor y la interacción con Saturno hicieron que su órbita cambiara con el tiempo. Cada migración tenía consecuencias. Los planetas rocosos interiores experimentaron un aumento en los impactos de asteroides, y el cinturón de asteroides se reorganizó, quedando más disperso y con menos masa que antes. Saturno también migró, pero en dirección opuesta. Su interacción con Júpiter creó una danza gravitatoria compleja conocida como resonancia 2-1, donde por cada órbita de Saturno, Júpiter completaba exactamente 2. Este fenómeno provocó una redistribución masiva de cuerpos en el sistema exterior, arrojando cometas y asteroides hacia el interior y provocando lo que se conoce como el bombardeo tardío. El bombardeo tardío no fue un accidente, fue consecuencia directa de estas migraciones. Durante cientos de millones de años, planetas menores fueron lanzados hacia el sistema interior, colisionando con la Tierra, Marte, Venus y la Luna. Estos impactos no solo dejaron cicatrices, sino que también entregaron agua, compuestos orgánicos y elementos esenciales para la vida. Si quieres entender de dónde viene parte de nuestro océano y cómo se sembraron los primeros bloques de la vida, este es el momento de prestar atención y suscribirte, porque la historia es fascinante. Urano y Neptuno tuvieron un destino diferente. Nacieron más cerca del Sol de lo que hoy los encontramos. Su migración hacia afuera fue impulsada por interacciones gravitatorias con Júpiter y Saturno, así como con millones de planetesimales. Al moverse hacia regiones más frías, atraparon grandes cantidades de gas y hielo, consolidando su rol como gigantes helados. Esta migración también influyó en el cinturón de Kuiper, dispersando cuerpos y creando la estructura compleja que hoy observamos. Durante este proceso, algunos cuerpos fueron expulsados por completo del sistema solar. Estos vagabundos cósmicos se convirtieron en cometas interestelares, viajando durante millones de años entre las estrellas. La existencia de estos objetos demuestra que nuestro sistema solar no se formó aislado, sino en interacción constante con el espacio circundante. Uno de los aspectos más fascinantes de la migración de los gigantes es cómo moldeó los planetas interiores. La Tierra, por ejemplo, se vio expuesta a una mayor cantidad de impactos, algunos devastadores, pero otros esenciales. Cada choque entregaba material y energía, contribuyendo al crecimiento de la corteza, la formación de océanos y la atmósfera primitiva. Sin la migración de Júpiter y Saturno, es posible que la Tierra nunca hubiera recibido el agua y los compuestos necesarios para albergar vida. Mercurio, el pequeño planeta cercano al Sol, sufrió su propio destino. Su proximidad al Sol y la influencia gravitatoria de Júpiter provocaron que parte de su manto fuera arrastrado en impactos colosales, explicando su núcleo desproporcionadamente grande. Venus, mientras tanto, escapó relativamente indemne, pero su atmósfera se vio fuertemente influenciada por los impactos y el viento solar, contribuyendo a la formación de un efecto invernadero extremo que todavía mantiene hoy. Marte, más pequeño y menos protegido, recibió impactos que dejaron cráteres enormes, muchos de los cuales todavía podemos estudiar. Su atmósfera primitiva fue en gran parte perdida, y aunque recibió agua y compuestos orgánicos, no logró desarrollar la misma abundancia que la Tierra. Sin embargo, estos eventos prepararon su superficie para futuros estudios, revelando pistas sobre cómo surgió la vida y cómo el clima cambió a lo largo del tiempo. Mientras tanto, en el sistema exterior,
La migración de los gigantes también reordenó el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Algunos cuerpos fueron lanzados hacia órbitas inclinadas o elípticas, creando regiones de alta densidad de objetos y otros casi vacías. Plutón y sus vecinos se convirtieron en testigos silenciosos de estas migraciones, conservando la memoria de los movimientos de los gigantes. Los impactos y la migración no solo moldearon la geografía de los planetas, sino también su química. La Tierra recibió un suministro constante de elementos pesados, como hierro, níquel y magnesio, que contribuyeron a la formación de su núcleo metálico y de su campo magnético. Este campo magnético es crucial, nos protege de la radiación solar y permite que la vida prospere. Júpiter y Saturno, además, actuaron como escudos gravitacionales. Su enorme masa atrajo y desvió cometas y asteroides que de otro modo habrían impactado con mayor frecuencia en los planetas interiores. Sin esta función, la historia de la Tierra podría haber sido mucho más violenta, y la vida habría tenido que enfrentar un entorno menos favorable. La migración de los gigantes también explica muchas características del sistema solar exterior que hoy nos parecen curiosas. Por ejemplo, los satélites irregulares de Júpiter y Saturno son en realidad cuerpos capturados durante su migración. Estos objetos, que orbitan en direcciones opuestas a la rotación del planeta o en órbitas muy inclinadas, son restos de planetesimales que no lograron escapar de la influencia gravitatoria de los gigantes. Urano y Neptuno muestran otro fenómeno, su inclinación extrema. Urano gira prácticamente de lado, y Neptuno presenta perturbaciones en sus lunas y anillos. Todo esto es consecuencia de interacciones gravitatorias durante su migración, colisiones y la reconfiguración del sistema exterior. El resultado es un sistema solar dinámico, lleno de historia grabada en cada órbita y cada superficie. El estudio de estas migraciones ha sido posible gracias a la observación de sistemas planetarios jóvenes alrededor de otras estrellas. Cuando miramos discos protoplanetarios en formación, vemos estructuras similares, anillos, vacíos y concentraciones de materia que indican que la migración de planetas no es exclusiva de nuestro sistema, sino un proceso universal. Esto nos lleva a una reflexión importante. Nuestro sistema solar no nació perfecto, fue un producto de caos, azar y colisiones, pero también de leyes físicas que favorecieron la estabilidad final. Cada planeta que vemos hoy es el resultado de millones de años de interacciones complejas, donde el más pequeño detalle pudo cambiar el curso de la historia. Y aquí viene un dato que seguramente te sorprenderá. Los científicos creen que si Júpiter se hubiera formado un poco más lejos o más cerca del Sol, la Tierra podría no existir en su forma actual. Podría haber sido un mundo sin agua, sin atmósfera, o incluso destruido por colisiones. Esto nos recuerda que la vida no es un accidente, pero tampoco es un resultado garantizado, depende de condiciones precisas y de la suerte cósmica. Los cometas y asteroides que fueron lanzados hacia el sistema interior durante la migración trajeron consigo materiales que posteriormente formaron océanos y moléculas orgánicas. Algunos investigadores incluso sugieren que ciertos aminoácidos, bloques fundamentales para la vida, llegaron a la Tierra en esos primeros impactos. Así, cada choque no solo remodelaba los planetas, sino que también sembraba la posibilidad de vida. En este punto, es importante destacar que la migración de los gigantes y los impactos no fueron procesos aislados, se influyeron mutuamente y convirtieron al sistema solar en un ecosistema dinámico, donde cada movimiento tenía consecuencias a largo plazo. Las órbitas actuales de los planetas, los cráteres en la Luna y Marte, los anillos de Saturno y las lunas irregulares son evidencia de este antiguo drama. Si estás disfrutando de este viaje por la historia del sistema solar, asegúrate de dar like y suscribirte. En la próxima parte descubrirás cómo tras millones de años de caos y migraciones, la Tierra alcanzó un equilibrio perfecto que permitió el surgimiento de la vida y cómo los eventos cósmicos iniciales dejaron huellas que todavía podemos estudiar hoy. La lección final de esta fase es clara: el sistema solar es una obra maestra de equilibrio emergente. Del caos inicial surgieron órbitas estables, planetas con características únicas,
y un entorno capaz de albergar vida, y todo esto fue posible gracias a la danza de los gigantes, sus migraciones y la compleja interacción con los miles de fragmentos que quedaron flotando en el espacio. Tras millones de años de caos, colisiones y migraciones planetarias, el sistema solar comenzó a encontrar un equilibrio que permitiría el surgimiento de la vida en la Tierra. Esta fase final de la formación planetaria es quizás la más fascinante, porque conecta los eventos cósmicos con nuestro propio origen. Comprender cómo la Tierra se convirtió en un planeta habitable es descubrir una historia de precisión, azar y resiliencia cósmica. Después del bombardeo tardío, la Tierra ya había recibido gran parte del agua, minerales y elementos esenciales para formar océanos y atmósfera. Sin embargo, esto no fue suficiente. La distribución de la masa interna del planeta, su núcleo metálico y el desarrollo del campo magnético fueron igualmente cruciales. Este campo magnético actúa como un escudo contra la radiación solar, evitando que los rayos del Sol arrasen la atmósfera y permitiendo que el agua líquida permanezca en la superficie. Mientras tanto, la Luna desempeñó un papel inesperadamente vital, formada probablemente tras un choque colosal entre la Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia. La Luna estabilizó la inclinación axial de nuestro planeta. Esta estabilidad permitió ciclos climáticos regulares, con estaciones predecibles y un clima menos extremo, condiciones perfectas para el desarrollo de vida compleja. Si quieres que sigamos explorando cada detalle sorprendente de cómo llegamos aquí, dale like y suscríbete, porque esto apenas empieza. La Tierra primitiva estaba cubierta por océanos calientes y mares llenos de compuestos orgánicos. Los cometas y asteroides que la bombardearon trajeron aminoácidos y moléculas básicas, los ladrillos fundamentales de la vida. Estos ingredientes químicos, combinados con energía proveniente de la radiación solar, volcanes y rayos, dieron lugar a las primeras reacciones bioquímicas. Así comenzó el proceso que eventualmente conduciría a la vida tal como la conocemos. Mientras tanto, los planetas vecinos también evolucionaban, aunque de manera diferente. Marte, con su tamaño más pequeño, perdió gran parte de su atmósfera debido a la falta de un núcleo activo que generara un campo magnético fuerte. Esto explica por qué hoy su superficie es fría y árida, aunque haya evidencias de antiguos ríos y océanos. Venus, en cambio, sufrió un efecto invernadero descontrolado, probablemente reforzado por impactos tempranos y por su proximidad al Sol, lo que convirtió su superficie en un horno implacable. El sistema exterior también terminó de estabilizarse. Urano y Neptuno, después de sus migraciones hacia afuera, consolidaron sus órbitas y atraparon muchos objetos del cinturón de Kuiper, generando la compleja red de cuerpos que hoy observamos. Plutón y otros planetas enanos son testigos de esta historia, relictos congelados que conservan información sobre la formación temprana del sistema solar. La vida en la Tierra continuó evolucionando de manera lenta pero constante. Las primeras células aparecieron en océanos ricos en compuestos orgánicos, protegidas de la radiación por capas de agua y la atmósfera naciente. Estas células primitivas se adaptaron a un entorno cambiante, y sus procesos metabólicos comenzaron a modificar la atmósfera, liberando oxígeno y preparando el terreno para formas de vida más complejas. Un detalle sorprendente es cómo los movimientos de los gigantes, millones de años antes, afectaron indirectamente la evolución de la vida. Júpiter y Saturno actuaron como guardianes gravitacionales, desviando asteroides y cometas que podrían haber destruido la superficie de la Tierra repetidamente. Sin esta protección, los primeros organismos probablemente no habrían sobrevivido, y la historia de la vida habría sido muy diferente. En paralelo, el Sol se estabilizaba. Durante millones de años, su brillo y temperatura fluctuaron, pero finalmente alcanzó un equilibrio que permitió que los océanos permanecieran líquidos y que el clima de la Tierra fuera relativamente estable. La combinación de la energía solar adecuada, la atmósfera protectora y la gravedad de la Luna creó un entorno único en el sistema solar, propicio para la vida. Las colisiones menores continuaron, pero fueron más esporádicas. Cada impacto podía remodelar regiones locales, crear océanos temporales o liberar gases atrapados en rocas,
enriqueciendo la atmósfera y modificando los climas locales. Esta dinámica ayudó a diversificar los ambientes y aumentar las posibilidades de evolución. Mientras tanto, los continentes empezaban a formarse gracias al movimiento tectónico. La actividad volcánica no solo creó montañas y océanos, sino que también liberó gases esenciales, incluyendo dióxido de carbono y nitrógeno, manteniendo el efecto invernadero necesario para un clima habitable. Las placas tectónicas también ayudaron a reciclar nutrientes, asegurando un ciclo químico constante que sustentaría la vida a largo plazo. A medida que la Tierra se estabilizaba, los océanos se convirtieron en incubadoras de vida. Moléculas orgánicas simples se combinaron en estructuras más complejas, dando lugar a protocélulas. Con el tiempo, estas evolucionaron en células más sofisticadas, capaces de replicarse y adaptarse. La historia de la vida es una consecuencia directa de los eventos cósmicos iniciales, la migración de los gigantes, los impactos y la energía del Sol. Es fascinante pensar que cada elemento presente en nuestro cuerpo tiene su origen en esos primeros momentos del sistema solar. Los átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos esenciales se formaron en estrellas anteriores, fueron transportados por cometas y asteroides, y finalmente integrados en los organismos vivos de la Tierra. Cada respiración que tomamos es un recordatorio de este viaje cósmico. El sistema solar no se detuvo allí. La estabilidad alcanzada permitió que las órbitas planetarias fueran predecibles, y que la vida tuviera tiempo para evolucionar sin interrupciones catastróficas constantes. Los planetas interiores se consolidaron, los gigantes mantuvieron sus posiciones y los planetas enanos se convirtieron en registros congelados de la historia temprana. La historia de la vida en la Tierra está, por tanto, inseparable de la historia del sistema solar. Cada fenómeno, desde la migración de Júpiter hasta el bombardeo tardío y la formación de la Luna, contribuyó a crear un planeta habitable. Comprender esto no solo nos ayuda a conocer nuestro pasado, sino que también nos guía en la búsqueda de vida en otros sistemas planetarios. Si alguna vez te has preguntado por qué somos afortunados de existir, la respuesta está en estos procesos: caos convertido en orden, colisiones convertidas en creación y azar convertido en oportunidad. La historia de nuestro sistema solar es un testimonio de la complejidad y la belleza del universo. Ahora, cuando mires el cielo nocturno y veas la luna, los planetas o la Vía Láctea, recuerda que cada cuerpo celeste tiene una historia de millones de años, llena de colisiones, migraciones y transformaciones. Y lo más sorprendente es que nosotros somos parte de esa historia. Cada átomo, cada gota de agua, cada molécula orgánica tiene un origen estelar. Por último, el sistema solar continúa evolucionando. Los planetas siguen influenciándose entre sí de manera sutil. Los cometas siguen viajando desde los confines del cinturón de Kuiper, y los asteroides aún representan tanto riesgos como recordatorios de nuestro pasado violento. Comprender esta dinámica nos permite apreciar no solo la historia, sino también la fragilidad y la maravilla de nuestro entorno. Así concluye nuestro viaje a través del nacimiento y la evolución del sistema solar. Desde el caos inicial pasando por la formación de planetas, la migración de los gigantes, y el bombardeo tardío hasta la estabilización de la Tierra y el surgimiento de la vida, hemos explorado cómo el universo creó el escenario perfecto para que existiéramos. Si disfrutaste este viaje cósmico y quieres descubrir más secretos del universo, dale like y suscríbete. La historia del cosmos es infinita, y aún queda mucho por explorar. Cada planeta, cada estrella y cada átomo tiene una historia que contar, y juntos podemos seguir desentrañando los misterios que nos conectan con el universo.